Yo soy Rocío Santarcieri, soy estudiante de antropología de la Universidad de Buenos Aires. Me especializo en trabajo y tecnología, particularmente estoy haciendo mi tesis sobre desarrolladores de software y el proceso de producción de tecnología. Y también tengo bastantes años de experiencia en todo lo que es tecnología y educación. Soy parte de distintos grupos que estudian antropología digital y economía digital, entonces creo que por eso me convocaron. Empecemos por lo básico. ¿Qué es la ciudadanía digital? ¿Cómo se ejerce? ¿Es un concepto que tiene que ver? ¿Va junto, va por separado con comunidad digital o es más o menos lo mismo? ¿Cómo se entiende la ciudadanía digital? Bueno, creo que tenés como obviamente siempre tenés distintas teorías y corrientes. Yo voy a decir lo que yo comprendo como ciudadanía digital, que si vamos específicamente al término que podemos, o sea, de ciudadanía y digital, implica el ejercicio del derecho y la obligación del ciudadano en términos de la tecnología o en relación a la tecnología. Esto implica tanto en ámbitos digitales como teniendo en cuenta todo el aparato de acción vinculado a las tecnologías y cómo las tecnologías también influyen en la acción de los sujetos. Es decir, implica una formación ciudadana digital en términos de cuáles son los efectos que tiene la tecnología en tu cotidiano y cuáles son los marcos legales para eso, en pos de, obviamente, accionar o ejercer tu derecho ciudadano. No sé si me enredé. No, Pero, se entiende. okay. O sea, para hacerlo más sencillo, porque capaz tiré muchas y sé porque lo estoy sacando ahora, pero implica tener conocimiento sobre la vinculación de tu vida cotidiana y la tecnología digital. Y también implica el accionar que tenés vos como ciudadano con ese conocimiento. Perfecto. Entonces los 4 pilares serían marcos legales, Uh-huh, competencias, acciones uh-huh, uh-huh. y no me entiendo la letra. Impacto sería. Impacto, sí. Sí. Este, sí, que tiene que es todo relacionado, o sea, lo desgranamos ahora, pero está relacionado en sí con el concepto de ejercer tu ciudadanía en general, y cuando le ponemos en la categoría de digital es teniendo en cuenta el conocimiento de lo digital en tanto efectos y posibilidades. Perfecto. ¿Y cómo se relaciona el concepto de ciudadanía digital con comunidades digitales? Porque a menudo aparecen juntos esos términos. Claro. Y yo te lo puedo decir en términos como más antropológicos de lo de la comunidad, que nosotros somos una comunidad-nación, somos una comunidad imaginada nacional, somos parte de una comunidad y también esa comunidad es digital. Pero en lo digital empieza a haber algo distinto de lo que es tradicionalmente la ciudadanía pegada al territorio nacional, que es que lo digital es transnacional, es global. O sea, los límites en lo digital son muy difusos y son amplios. Entonces, ahí debe ser algo muy interesante. Yo no soy jurista y la verdad que sé muy poco de eso, pero debe ser interesante cómo concebir una comunidad digital
de una ciudadanía pegada nacionalmente, pero que a la vez saber que las comunidades o la comunidad, si se puede pensar como una supracomunidad de todos nosotros conectados a la red, que es global. Lo digital es en general global. Lo que hace digital es hace una disrupción, un corte en lo que nosotros consideramos como la continuidad de espacio, tiempo, de nuestro ahora, de nuestro cotidiano, lo rompe esa idea y lo traspasa de vuelta de repente a lo global. Por eso es que podés trabajar en Timbuktu estando acá en la Argentina o empresas que tienen sede en Estados Unidos tienen operaciones sin ningún tipo de problema, sin ni siquiera tener una oficina a veces, ¿no? Entonces, en ese sentido es complicado. Creo que no te respondí la pregunta, pero porque es complicado de pensar lo de ciudadanía digital y comunidad digital pensando que lo digital ya es global. Entonces podrías pensar como una ciudadanía extranacional, global, que se maneja en otros ámbitos, ¿no? Tiene que ver también con el tema este que te dije sobre la acción de la ciudadanía. De repente podés accionar globalmente, existen muchos movimientos que son globales, movimientos políticos globales, principalmente a partir de las redes sociales, pero también te puedes conectar con gente de tu propio territorio, pero que no podés conectarte de forma presencial, si se quiere. Yo discuto mucho el tema de online-offline, pero sí hay ejemplos de una militancia que se logró coordinar acciones a partir de los medios digitales porque había un estado de sitio en lo presencial que impedía que se podían encontrar, pero sí lo digital lo permitió. Es muy complejo la vinculación entre ciudadanía digital y comunidad digital. ¿Vos qué pensás? No sé. Yo también pienso que es muy complejo, pero pienso que hay como vos dijiste, hay como una interrelación entre ciudadanía y comunidad en el plano de que es una comunidad que excede fronteras, es una comunidad que va más allá de cualquier nación. Y eso es lo que lo hace complicado, porque ¿dónde está la identidad? ¿Dónde está el arraigo? La cultura se da dentro de lo digital en ese caso, ¿no? Sí, o sea, tenés toda una rama de cultura digital que se arma y que de cierta forma se dice que si vos, por ejemplo, la querés analizar, tenés aproximaciones como multisituadas. Vos seguís a un grupo, un problema, un objeto cultural. El autor que dice etnografiar multisituadamente es Marcus. Pero ese objeto digital, ese problema, Marcus incluso lo pone no en términos digitales, pero puede ser, o sea, digitales es fija que es así, va a estar por todos lados en términos de territorio. O sea, vas a tener por cualquier lado. Entonces, existe una construcción de identidad, pero pasa por otros lados, pasa por no tanto el territorio, sino por temas culturales, históricos, que hacen a esa identidad. Por ejemplo, en términos digitales, Latinoamérica, a mi entender, no lo tengo escrito por ninguna parte, pero en términos digitales en Latinoamérica, nosotros somos una comunidad bastante delimitada y a la patria grande, ¿no? Pero ¿por qué está yo creo que tenemos
en términos digitales somos una comunidad de Latinoamérica, porque tenemos tanto elementos culturales como históricos, tenemos una historia común de colonización y todas esas cosas. También tenemos, en términos materiales, una continuidad que nos unifica, porque ¿no? Lo digital se apoya dentro de la infraestructura material que uno puede acceder a esto digital, ¿no? Entonces, yo no soy determinista en términos de lo material determina lo digital, pero sí existe una relación muy estrecha entre uno y otro. No soy determinista en el sentido de que sí, obviamente lo material determina lo digital en términos de conexión, sin conexión, si pasa internet, pasa o no pasa, existe electricidad, no existe electricidad, sin electricidad no hay digital, en ese sentido sí, pero también hay mucho espacio de acción para los sujetos para establecer distintas estrategias que sobrepasan a las posibilidades preestablecidas de la materialidad, si se quiere. Las plataformas, tenemos usos comunitarios de las plataformas que en otros lados no hay, que tiene que ver todo, creo yo, con una cierta identidad histórica, cultural, latinoamericana, que también capaz tenemos, yo tendría que verlo más, pero capaz la tenemos en común en realidad con lo que se dice el sur global. Es eso. ¿Cuáles son los elementos que hacen a una comunidad? Son los elementos que generan cierto sentido de identidad, cierto sentido de comunidad. Que además ese sentido de comunidad si vamos a personas como Lacan y muchos otros, siempre se va a establecer en relación a un otro distinto, entonces siempre está en contraposición con el otro. El sur global se establece en contraposición con el norte global. El norte global siendo otra historia, una historia colonizadora. El sur global, el colonizador, el colonizado. El norte global con toda la infraestructura tecnológica y los centros de formación de tecnología, los centros de creación de tecnología y los centros de creación de sentidos sobre la tecnología. Claro. Y el sur global como fuente de contrahegemonía, de sentidos contrahegemónicos. Siempre obviamente acá estoy como medio simplificando un poco en términos de la dicotomía de colonización, pero en términos tecnológicos también tenés esto, tenés un norte donde se produce la tecnología, donde está Silicon Valley y todos los centros tecnológicos, y un sur en donde se extraen las materias primas para producir esa tecnología, y donde nos llegan esas tecnologías y con ellas también los sentidos alrededor de lo digital y lo tecnológico que crearon esas tecnologías. Y nosotros tomamos eso, resignificamos o establecemos estrategias para combatirlo, pero la desigualdad de poder es grande. Es muy interesante esto que decís porque va de la mano con... Básicamente me respondiste como 5 preguntas en una. Pero es muy interesante porque va de la mano con lo ambiental, con las diferencias de poder, con el modelo económico, con el orden mundial si se quiere, y con una mecánica top-bottom o bottom-top, ¿no? Que, digo, si estas tecnologías vienen del norte ya con un sentido asignado para su uso, y nosotros tenemos que reconfigurar ese uso para darle un sentido propio a nuestra pertenencia, entonces hay como una puja ahí también cultural. Más allá de que ya venga con un sentido asignado, ya venga todo empaquetadito, digamos, hay como una respuesta,
desde el sur hacia el norte, si se quiere pensar en términos sur y norte. Pero Sí, hay un programa de Anfibia muy interesante que es la batalla cultural, que se le dice. claro, esa es la palabra a la que quería llegar, la batalla cultural. Sí. Em, sí, a ver, muchas de las tecnologías, hay toda una, si se quiere, una forma de aproximarse a la tecnología que es medio apocalíptica. O sea, tenés siempre las dos, la tecnofóbica y la tecnofílica. Ujú. Una perspectiva apocalíptica y una perspectiva utópica de la tecnología y todo lo que pasa en el medio. Las dos son absolutamente criticables. Por un lado, la apocalíptica, estamos hablando de un control absoluto de la tecnología sobre el cotidiano de las personas y el accionar de las personas. Por ejemplo, el entendimiento, viste, el dilema de las redes sociales. Eso es Ujú. una postura apocalíptica hacia las tecnologías y hacia el accionar que podemos tener dentro de los espacios digitales. En donde ¿te acordás que iban construyendo el perfil del pibito y lo iban cada vez más haciendo más extremista? Claro. Que absolutamente ridículo que es no ridículo, pero muy centrista de Netflix, que de hecho creo que era tipo centristas extremos, una cosa así. No quería decir ni siquiera derecha o izquierda, ni liberales, ni racistas, cosa de que tipo si lo ve un supremacista blanco dice, ah, no, claro, sí, son los feminazis. Pero si lo ve una persona de izquierda, dice, no, obviamente esos son son Claro. la derecha reaccionaria. Claro, extremo centro. Extremo centro, qué hijos de su madre. Pero bueno, vos viste que como que iban las redes en esa documental, se iba formando el sujeto, las redes sociales iban formando el sujeto de acuerdo a los gustos que percibía del sujeto, pero a su vez también iba formando el sujeto, dándole distintos estímulos y llevándolo cada vez más a esa postura extrema. Claro. Esa es como la perspectiva absoluta del control algorítmico del accionar de los sujetos, que es muy criticable porque estás quitando a la agencia de las personas. Las personas no son ganado que va tipo, porque hay muchas posturas así que piensan esto de las masas. Claro. El agarrar un conjunto de personas y simplificar la experiencia de esas personas y decir, bueno, las masas votaron a Trump o todos nos gobiernan los algoritmos. Y en realidad hay todo un espacio de accionar para establecer estrategias de resistencia o de resignificar usos o hacer lo que quieras con las tecnologías. Que hay limitantes, seguro, sí. Yo te dije eso medio en términos laborales, como bueno, si la aplicación de delivery al trabajador le dice, tuviste 3 malos ratings seguidos, te vamos a bloquear. El trabajador ya no puede hacer nada o sea, su cuenta fue bloqueada y eso es tipo, lo suspendieron. Obviamente la empresa no lo pone en términos de suspensión porque no reconoce la relación de dependencia con el trabajador, Claro. pero a fin de cuentas es suspenderlo con una causa muy cuestionable. Pero o sea, existen determinantes, existen estructuras rígidas de la tecnología, pero también existe un espacio de accionar, en definitiva, eso es lo que veo. Yo hice bastante diseño UX en un tiempo y
la máxima del diseño de UX es que vos vas a hacer un flujo de diseño de una página web, pero tenés que tener en cuenta que en realidad ese flujo de diseño que estás haciendo en realidad va a tener otros 25 flujos distintos que va a hacer el usuario, todos aledaños, que no lo vas a poder prever y que en realidad es un trabajo constante de quality assurance, de testeo continuo para ver, bueno, todos esos flujos, todas esas posibilidades que funcionen y que te lleven a donde la plataforma quiere que lleves, pero que el usuario siempre va a encontrar alguna cosa ahí, tipo ahí para meterse, como... Y eso ya está, lo tenés en términos de diseñar y crear tecnología. Es sabido que también el usuario tiene ese espacio de acción. Claro. Es más, si esto lo tendría que hablar con gente que esté diseñando en este momento, pero yo creo que vos tenés que darle ese espacio de acción al usuario, porque si no, el usuario tendría cierto rechazo a las plataformas, cuando es solo una forma de hacerlo y solo tipo tenés que llevarlo acá o acá, y encima esa forma es complicada, el usuario te va a salir de la plataforma. Es decir, por ejemplo, la FIP. Todo el mundo odia la FIP. Claro. Porque es muy difícil y hay un solo camino para llevar a las cosas. Y ese camino está muy complicado a veces para seguir. Igual creo que no sé si rediseñaron el sitio, pero bueno. Y volvemos un poquito a lo de la ciudadanía digital, ¿no? Porque acabo de mencionar el AFIP. Y el AFIP te trae toda una serie de plataformas plataformas estatales para apoyar el ejercicio de la ciudadanía digital, que se apoyan también las capacidades digitales incorporadas por los ciudadanos dentro del sistema educativo formal o los otros espacios educativos de la vida cotidiana para ejercer sus derechos o obligaciones ciudadanos. Y ese es yendo un poco por arriba de capaz algunos de los textos que me estuviste mandando. Ese es uno de los temas que capaz yo más critico de los textos estos, que vi que están muy enfocados en la niñez. Y la niñez tiene un conocimiento naturalizado de la tecnología y que de hecho es bastante crítica de la tecnología, de la niñez, adolescencia, jóvenes, millennials, claro. Todo lo que uno diría en su momento estaba lo que se dice en los nativos digitales, que es un concepto un poco discutible, pero podemos definir que hay personas que tienen un conocimiento naturalizado del uso de las tecnologías. Cuanto más difusión de la tecnología digital hay, más personas tienen naturalizado ese uso, ¿no? Más acceso, democratización del uso tecnológico, del acceso tecnológico, adquieren esos usos. Eso puede pasar con personas de un estrato social alto que ahora tienen 60 años, que han tenido un uso naturalizado de tecnologías porque en su momento tenían computadora por su acceso tecnológico y no son necesariamente lo que uno piensa. No sé si la idea que está diciendo es, por ejemplo, puedes tener una persona de 60 años que puede ser considerado nativo digital porque tuvo un uso naturalizado de la tecnología, porque pertenece a un estrato social económico que tuvo acceso a la tecnología, que rompe con el esquema de cuando uno en los medios o en la agenda mediática se dice nativos digitales, que piensa un pibito que ese pibito igual ahora ya tiene 30 años, pero que nació con el celular en la mano. Y en realidad esto tiene que ver un poco con la expansión del acceso a tecnología, que cada vez es más amplio, y que también tiene que ver con los distintos programas económicos nacionales de los distintos países, ¿no? Pero como decía, hay
yo critico mucho todos estos programas, hay mucha literatura, teorización sobre las competencias digitales para la juventud y la niñez, pensando en un paradigma tecnológico de trabajo y producción futura, y en realidad se olvida bastante las competencias para el resto de las personas que no han tenido ese uso naturalizado de la tecnología, o que lo han tenido en un momento y lo han perdido, que realmente en toda la digitalización del Estado empiezan a tener cada vez más dificultades para ejercer sus derechos y obligaciones ciudadanos. Claro. Esto que dijiste es un punto clave que tengo que preguntarlo, porque justamente estamos hablando de competencias digitales, materiales, técnicas. Uh-huh. En principio, mi pregunta va en base a si estas competencias materiales y técnicas son necesarias para la ciudadanía digital, que me imagino, obvio que sí, pero ¿en qué sentido son necesarias para ser ciudadano pleno en este nuevo Estado que se apropia de estos mecanismos digitales para hacer una participación ciudadana efectiva en el plano digital también? O sea, reformulando, ¿se puede decir que hay un proceso de exclusión a través de esta digitalización del Estado con la nueva tecnología? Sí, pero más complejo. ¿Por qué? Porque la tecnología digital es como cualquier otra tecnología, ¿no? Hay otra tecnología de exclusión que ejerce el Estado, que es la alfabetización, lo que se dice literacy. Todo es escrito, todos los documentos y las cosas son escritas. Claro. Vos tenés que firmar, tenés que saber, o sea, vivimos en un mundo escrito, y la escritura es otra tecnología. El Estado adoptó esta tecnología como parte constitutiva de su ser burocrático, pero es una tecnología que excluye a todo lo que no fue alfabetizado, o fue alfabetizado, pero ha perdido o no llegó a desarrollar distintas competencias lingüísticas. También hay otra, o sea, el Estado excluye un montón. A eso voy. El Estado excluye un montón. Lo que dice las tecnologías digitales, la digitalización de la vida en general, es otra tecnología que se está volviendo totalizadora, que excluye, como otras. Lo que hay que hacer en realidad es ampliar, en mi parecer, ampliar el accionar estatal para cada vez más incorporar a los excluidos del sistema. Pero en la base del Estado federal, republicano, democrático, representativo, capitalista, está la exclusión, porque la burocracia, porque es un Estado burocrático, y la burocracia se cimienta en el caso común, en una normalización, bueno, la mayoría de las personas tienen esta competencia, tienen estas habilidades, tienen este cuerpo, tienen esta identidad, voy a manejar, porque es más eficiente, voy a manejarme en estas cosas, en este ciudadano ejemplar, modelo normalizado. Por eso también la escuela como herramienta normalizadora. Claro. Que es una tecnología en términos Foucaultianos. Y siempre perdés a los costados. Entonces es una actividad de militancia constante, una militancia ciudadana, de ampliar el margen del Estado, ampliar el accionar del Estado y ampliar los derechos y obligaciones para todos aquellos que fueron excluidos. Uh-huh. Sí, esa sería lo ideal que tendría que hacer todo Estado, ¿no? Para garantizar la máxima pluralidad y participación. Sí, y que además
con términos digitales, por ejemplo, que yo te de vuelta un poquito de la crítica, ¿no? Que se dice, bueno, se enfoca en la niñez y ahora también se enfoca en la vejez. Pero hay un montón de personas en el medio Claro, que son en edad activa que tampoco tienen las competencias digitales y que cada vez más son desplazadas y tienen que tomar a su cargo la actividad de readquirir competencias digitales o adquirirlas desde cero. Yo digo readquirir porque también hay un montón de personas que tuvieron acceso a tecnología, por ejemplo en los 90, claro. y que dejaron de tenerlo o que de alguna forma su experiencia, su trayectoria laboral, su experiencia de vida, perdieron el ritmo de actualización tecnológico, que cada Ujú, vez es más acelerado. claro. Entonces, yo creo, también porque he trabajado un montón con esas personas, que hay toda una parte de la población que necesita eh, activamente adquirir competencias digitales, que es todo, que está invisibilizado en ese sentido, que no se percibe que hay ese problema en particular. Y que se empezó a percibir ahora, particularmente con la pandemia y la aceleración de la digitalización. Claro, esto me recuerda, bueno, el caso de mi papá, que por ejemplo él entre los 80 y los 90 fue programador COBOL y Ujú. después perdió el acceso a la tecnología digital, recién ahora lo está recuperando y quiere ayornarse, pero no casa un fulbo, digamos, no le cuesta mucho eh, entender los nuevos mecanismos y las nuevas evoluciones. Así que sí, esto que decís lo siento muy de cerca, pero, pero es muy interesante esto de que la gente que esté en el medio es como ignorada por estas políticas de inclusión. Se enfoca más en la niñez, la adolescencia y también eso, a mi criterio, leyendo este manual de la Unión Europea que te había pasado, noté que ese manual se publicó en 2014 y, Sí. y mientras lo leía ya pensaba, incluso ahora me parece esto está desactualizado un poquito, porque hay como mucho, fueron solamente, ¿cuánto? ¿8 años? Pero cambiaron tantas cosas en 8 años. Esa generación a la cual estaba escrito ese libro ya egresó. Ahora hay otra generación que tiene todavía más embebida la cultura digital y el uso de las nuevas tecnologías y ahora cómo se aborda. ¿Quiénes faltan alfabetizar? Es como, Mm. no sé, cambia tan rápido. Sí, cambia muy rápido, pero también existen, porque estamos al inicio, creo yo, de la era digital, si se quiere. O sea, el inicio en términos historia humana, que viste que en los 5 años es un respiro. Claro. Em, si se quiere, estamos en una era en la que se inauguró con los viajes espaciales. Em, existen No hay que perderse en la actualización continua. Y eso lo aprendo más, no tanto en mi lado antropológico, sino en mi lado educativo. No hay que perderse en la actualización continua, en las interfaces que todo el tiempo van cambiando, sino que hay un continuo de cómo funciona las competencias digitales que se va configurando a medida que cada vez se generan monopolios y se producen cada vez más tecnologías digitales, es todo acumulativo, pero que son como la lógica digital, la lógica de las plataformas, que puede cambiar mucho el exterior, pueden cambiar las tecnologías, pueden cambiar los formatos, pueden cambiar la materialidad de la tecnología, pero me parece que a medida que pasan los años, y yo creo que igual hace un tiempito se está pudiendo ver, existe una lógica interna de lo digital. Porque yo lo pienso todo el tiempo en términos del lenguaje.
en términos de cómo nosotros aprendemos el lenguaje el lenguaje escrito como una tecnología, y cómo a partir del lenguaje luego se pueden cambiar un montón de otras cosas. Pero existe una lógica interna de cómo generamos, cómo escribimos, que se mantiene y que nos permite después ir actualizándonos continuamente sobre qué es lo que hay por encima de ese lenguaje, de esa lógica. Con términos, yo también lo he visto más particularmente con el término de desarrollo de software. Tenés una lógica de cómo desarrollar software, tenés conocimientos abstractos generales que te permiten desarrollar software y que te permiten, teniéndolos, te permiten después cambiar de tecnología, porque las tecnologías se van actualizando a pasos muy acelerados, pero si tenés esos conocimientos abstractos incorporados, no te preocupa el cambiarte de tecnología. Porque en definitiva existe cierta lógica interna que te permite desarrollar cualquier cosa o cualquier otra cosa. Específicamente, tipo, qué sé yo, la lógica interna de cómo hacer desarrollos financieros, que el lenguaje financiero puede ir cambiando, pero existe una lógica interna, un saber hacer. Ese ejemplo igual estuvo bastante mal, pero sí en términos, qué sé yo, un ejemplo mejor es en términos matemáticos de cómo funciona la computación, de cómo funcionan los procesadores, cómo funcionan los sistemas operativos. Claro. O sea, la lógica sigue siendo la misma más allá de cómo cambia la interfaz y la relación. Claro, existe algo que no es inimmutable, va transformándose, pero se transforma de forma más lenta de lo que se transforman las tecnologías precisas y las interfaces. Exacto. Entonces, uno puede posicionarse en ese conocimiento más abstracto y elevado y no perderse en la actualidad. Perfecto. Volvamos un poco a la cuestión de ciudadanía digital. Hay una pregunta que me queda dando vueltas. El ciudadano digital, yo sé que lo jurídico no es mucho tu fuerte, pero lo tengo que preguntar. ¿El ciudadano digital es un sujeto de derecho? Somos todos sujetos de derecho. Una cosa es ser sujeto de derecho y otra cosa es poder ejercer ese derecho. Yo creo que la ciudadanía digital o el concepto de ciudadano digital es la punta o la llegada, ¿no? La línea de llegada por el cual uno tiene que trabajar hacia ella, ejercer la ciudadanía digital como es eso, o sea, somos todos ciudadanos, por ejemplo, pero poder ejercer nuestra ciudadanía en términos plenos es algo al cual tenemos que trabajar para conseguir. Pero no hay a lo que voy es, ¿no hay un derecho dado dentro del espacio digital o es simplemente una cuestión de agencia? Si hay un derecho dado en el espacio digital. Claro, es que yo creo que, a ver si yo comprendí bien tu pregunta, creo que esa pregunta se apoya en algo que te mencioné medio al pasar antes, que es considerar a lo digital separado del mundo, del resto de la experiencia de las personas. Lo digital es un espacio, mi postura desde una postura que es desde la antropología digital o etnografía digital, hay mucha discusión ahí, pero mi postura es que lo digital es parte de la experiencia de las personas, no se separa de la experiencia cotidiana de las personas. No existe el espacio digital y el espacio real. Lo digital se entrelaza con los espacios presenciales, territoriales, en la experiencia de los sujetos. Vos decir, porque hay mucho pensado así medio
medio publicitariamente o mercantilmente, de pensar lo digital como Second Life, tenés tu persona real y tu persona digital. Y en realidad lo digital es un espacio social más en donde interaccionas con otros y generas comunidad. Pero también hay otro autor, yo tiro muchos autores porque cuando yo escucho cosas me gusta saber de dónde salen las ideas, entonces hago el esfuerzo para hacerlo. Hay un autor que es, por ejemplo, Goffman, que dice, vos generás tu persona en todos los espacios sociales, y ahí todo el tiempo estás negociando con distintos espacios sociales y te autocreas, te creas tu persona, no solamente en lo digital. Lo digital es como más sencillo porque parece ser como un espacio prístino, controlado, como laboratorio en donde te generas y vas como armando como tu avatar en donde formas tu carita, tus traits y todas esas cosas. Pero en realidad no es, eso es un imaginario. Nosotros por todos lados vamos circulando por distintos lugares en donde ejercemos nuestros derechos, nuestra ciudadanía, nuestros derechos y obligaciones, y en todos lados estamos sujetos a distintos marcos de acción: jurídico, económico, político, cultural, sexogenérico, y vamos interactuando con estas distintos determinantes para hacer nuestras acciones, para sobrevivir en el mundo actual. Claro. Ok, entonces podemos resumirlo con que la ciudadanía digital en relación al derecho es parte de la experiencia de ser sujeto de derecho ya en el mundo real, digamos. O sea, sí, no existe digital y real. Lo digital es otro espacio social, pero uno es ciudadano y uno ejerce la ciudadanía plena. Para ejercer la ciudadanía plena tiene que ejercer la ciudadanía digital, pero es como otro espacio digital en donde se ejerce la ciudadanía. Tiene todo un conjunto de leyes y condicionantes. Lo digital, sí, porque tiene lógicas internas distintas y hay que generar estrategias y hay que generar marcos jurídicos especiales para esas lógicas distintas. Pero nosotros tenemos derechos como tenemos en todos los espacios sociales por donde circulamos. Perfecto. Yendo de la mano con esto, ¿qué influencia tienen las acciones de los ciudadanos digitales en la política por fuera del espacio digital? O sea, ¿qué herramientas se ponen en juego en el espacio digital para tener una influencia por fuera? ¿Qué herramientas específicas? En realidad se usa lo digital para tener un accionar, para tener un efecto. O sea, lo digital como una herramienta para generar el cambio social. Y se usa bastante. De hecho, más temprano te mencionaba, existen, por ejemplo, muchos casos en donde se utilizan las redes sociales o grupos de chat o mensajería o sitios para poder convocar a distintas marchas, a distintas acciones particulares colectivas. Lo que tiene lo digital es que lo digital, la razón de ser de lo digital, bueno, mentira, en realidad lo digital es muy amplio y lo digital se podría definir como trabajar con información, con datos. Pero en términos sociales, en términos de la ciudadanía digital, lo digital, creo que el pilar o la base donde se para es sobre la conexión con otros, con otros. Entonces particularmente ese es la pauta, las pautas más principales o el trabajo más fuerte de la ciudadanía digital es en la conexión. Es la conexión con otros para generar acciones o es
cómo nos podemos cuidar, autocuidado, en conexión con otros, cómo circulamos en espacios sociales en donde hay comunidades y conexión con otros. O sea, eso es lo fuerte de la ciudadanía digital, es eso, la conexión, a partir de sitios, de redes, foros, una caja de comentarios. Puede ser una conexión diferida, como este video y que luego alguien lo vea, pero siempre estás interactuando con otros y hablando con otros, y en ese sentido la ciudadanía digital genera un cambio, una transformación. Perfecto. Que es mi postura. Ok, quedó bastante claro. Yendo de la mano con esto, con la conexión de las principales plataformas, de cómo se usan, habíamos hablado un poco de una postura apocalíptica contra una tecnofílica. Yo me voy a agarrar un segundito la postura apocalíptica para preguntar ¿qué papel juegan los algoritmos de las principales plataformas en las capacidades justamente de conexión y de elaboración de discurso entre las personas? ¿Qué papel? Un papel muy grande. Porque si bien yo te dije que tenés espacio de acción de los sujetos con las plataformas, existe también toda una estructura que genera y que condiciona esa interacción, que te da el espacio o no te lo permite, que te puede ampliar el espacio, te puede, por ejemplo, el fenómeno principal de las redes sociales, plataforma particular de interacción, es lo que se dice el filtro burbuja. ¿Es filtro burbuja o la burbuja? En fin de cuentas es generar una cámara de eco de tus propias ideas, en donde solo podés ver lo que te interesa, lo que te satisface, lo que te genera cierto placer o te gusta, que la plataforma lo mide en términos de, bueno, voy a recapitular un poquito. Entonces, yo te decía, ¿no?, que tenés, por un lado, un espacio de acción en donde podés circular e ir por rompiendo la Matrix, y por el otro igual tenés una estructura y una lógica interna de las plataformas que te condiciona tu accionar. Porque vos lo que haces es tu accionar va a estar en respuesta de lo que la plataforma te determina. Pero esa determinación puede ser muy, muy fuerte. En el caso, por ejemplo, de las redes sociales, está el fenómeno de lo que se dice el filtro burbuja. Lo que básicamente, no me acuerdo si es el filtro burbuja o la burbuja, pues lo busco, pero básicamente lo que hace es que vos tenés, se genera una cámara de eco con las opiniones y cosas que a vos te gustan, y es muy difícil salir de eso. ¿Y por qué pasa esto? Porque las plataformas, como todo producto comercial, quiere que te quedes adentro de ellas, ¿no? Eso es lo que ellos venden, su razón de ser es que te quedes adentro de ellas. Porque hay razones económicas. Vos sos el producto que ellos venden a sus anunciantes publicitarios. Entonces, cuanto más tiempo te quedas en la plataforma, más te pueden bombardear de anuncios. Ese es un modelo de negocios bastante simplificado de cómo funcionan muchas de las plataformas. Facebook, por ejemplo. Claro. Entonces, ellos quieren que te quedes. Como ellos quieren que te quedes, te alimentan con las cosas que vos te gustan. Te alimentan con cosas que te gustan y te sacan las cosas que no te gustan. Ellos, para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no, miden todo lo que sean tus interacciones. Cuántos minutos te quedas viendo un video, si le diste like, si no le diste like, si comentaste, un montón de información que se genera para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que no. A su vez, la plataforma te alimenta cada vez más con lo que te gusta y dejas de poder es difícil salir de eso. Tenés que hacer todo
un trabajo para poder salir de esa burbuja, porque es así como está hecha la lógica de la plataforma. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, pero tenés que hacer un trabajo muy fuerte para poder salir de ella. Eso te va a... Obviamente, la información nosotros la usamos para accionar todo el tiempo, en toda nuestra vida. Entonces te va a condicionar la información que vos percibís y cómo de alguna forma también empezás a percibir tu realidad, en términos de que es como te vas informando. Entonces por eso hay que hacer todo un trabajo. Parte de las competencias digitales es la curaduría de contenidos, de establecer fuentes de información fiables, verídicas, verdaderas, confiables, para poder alimentarte de información y poder accionar en tu cotidiano. O sea, eso es agarrar, comprender la lógica de la plataforma y tener que accionar específicamente para poder de alguna forma escapar de esa lógica. Pero es muy complicado, es bastante complicado, requiere también salir de la comodidad de las plataformas, pues las plataformas están diseñadas para que nosotros naturalicemos su uso. Cuanto menos pienses en cómo se manejan las cosas, más naturalizado está y menos vas a pensar en cómo vas a pensar críticamente de qué es lo que estás haciendo. Claro. El diseño de experiencia de usuario es lograr que el uso se naturalice. O sea, es eso lo que se busca. Entonces, en ese sentido, sí tiene fuertes efectos en el accionar de las personas. Digo, igual también se puede salir y hay un montón de puntos para salir, pero es sumamente complicado. Y esto de las redes sociales es una, pero existen un montón de otras determinaciones que a veces es imposible salir de esas determinaciones. Porque uno está, por ejemplo, en términos de YouTube, uno está muchas veces materialmente obligado a seguir lo que te dicen las plataformas para poder sostener tu medio de vida, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, los content creators de YouTube. Google decide cambiarte el algoritmo, renovar el algoritmo, y uno tiene que decirle sí, Google, porque de eso depende tu subsistencia. Claro. Y ahí es otro de los puntos. Uno dice, bueno, los algoritmos te manejan la vida. No, un algoritmo en sí mismo no es nada. Es una empresa que genera y controla ese algoritmo. Eso es una entidad privada en los cuales decide a qué priorizar, qué darle. Hay una lógica comercial detrás de las cosas, una lógica política, porque las posturas comerciales son posturas políticas también de ¿qué quieres hacer con esa tecnología? La tecnología se desarrolla y en ese desarrollo existen un montón de elementos políticos involucrados. Hay muchos sesgos en la producción de tecnología. ¿Por qué? Porque son creados la tecnología, como volviendo al tema que vimos hace unos minutos, la tecnología realmente es creada en centros tecnológicos por personas con medios económicos y particularmente la tecnología, y como todo el mundo el capitalismo está atravesado por el patriarcado, entonces como muchas otras ramas de la industria y de la generación y de generación de capital, y donde circula una gran cantidad de capital, está también masculinizado. Entonces tiene sesgos en términos económicos, políticos, sexogenéricos, raciales, que determinan esa tecnología. Y por otro lado, eso tiene efectos reales en la vida de las personas, porque en la tecnología se reproduce un sistema de exclusión y discriminación
que capaz incluso es porque está naturalizado, porque viste que el sistema de discriminación está naturalizado en la mente de las personas y no está y el trabajo de político es ponerlo en palabras, ponerlo para visibilizarlo. Claro. Entonces, pero hay mucho desarrollo de tecnología que tiene adentro todas esas implicancias políticas surgidas de una naturalización de un sistema de discriminación y exclusión. Y eso tiene un efecto muy real en la vida de las personas. El ejemplo más paradigmático es en los software de reconocimiento facial utilizado para perseguir criminales, en donde ya está hipercomprobado que obviamente van a primero detectar a muchos falsos positivos de personas de color y también de género mujer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la inteligencia de reconocimiento facial está muy desarrollado para el hombre blanco, porque es el hombre blanco el que lo desarrolló. Claro. Entonces, y también se para dentro de una base de datos en donde dice la mayoría de las personas que están en las clases son de gente de color, en las cárceles son de gente negra, afrodescendiente, latina, o sea, porque vivimos en un sistema patriarcal racista. Entonces, reproduce ese sistema, porque esa es la base de datos en la cual se alimentó. Claro, o sea, el algoritmo no contempla las causalidades sociales de la base de datos matemática que tiene. Si tiene 75% de población afrodescendiente, dice, ok, afrodescendiente igual criminal. Exacto. Entonces, esa es la trampa y ese es el efecto que tienen los algoritmos y las tecnologías en la vida. Por ejemplo, también en términos de género, las bases de datos, porque la mujer está recluida del ámbito público, las bases de datos tienen poca representación femenina, incluso menos femenina afrodescendiente o afro o latina o de color o de otras etnias, mucho menos. Entonces el rango de error de un reconocimiento facial de una persona con esas características es muy muy alto, o sea, como que es tirar una moneda tipo 50-50, tirar una moneda o incluso más, es como muy alto. No te tengo el número preciso. Entonces, esos son los efectos que tiene en términos políticos, en términos de la vida real de las personas. Sí, muy, muy interesante esto. Y justamente hablando de efectos políticos y efectos en la vida real de las personas, con respecto a los algoritmos, quería referirme a los discursos extremistas y de odio, específicamente a las comunidades, no sé si está bien decirle comunidades, pero a la proliferación de estos discursos extremistas que a veces resurgen y que parece que siempre están ahí, cada tanto llegando a primeras planas. Y quisiera saber si estos discursos se dan más por influencia bottom-top o top-bottom en tu opinión. Me perdí un poquito. Vos estás hablando de la proliferación de discursos de odio en las redes sociales. En las redes sociales, sí, por fuera de lo que son redes sociales mainstream, digamos, Facebook o Instagram, etcétera, sino foros o lugares más escondidos. ¿Qué influencia tienen esos discursos de odio? Si se dan más desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo es que se decide hacer llegar esos discursos a otros lugares. Es una pregunta como muy amplia y muy, muy compleja. Te voy a decir lo que yo pienso. ¿Qué es lo que yo pienso? Pienso que, por un lado, puede surgir de abajo
para arriba, en términos que nosotros vivimos en un sistema, como te dije, patriarcal, racista, discriminatorio. O sea, tenemos un montón de problemas. Vivimos en un sistema medio complicado, una sociedad muy complicada, con mucha, que se, en términos políticos, culturales y económicos, se fundamenta en base a la exclusión del otro. Nos construimos muchas veces en términos de comunidades, naciones, grupos de gente en una oposición al otro, en el que el otro hay que destruirlo o someterlo. Pero eso es en términos generales, como fenómeno sociológico, antropológico general. Pero que hay una agenda y hay grupos económicos de decisión con poder político y económico fuerte que bajan línea, es real y tiene hay muchas estrategias, también hay muchos estudios de eso, comprobado de que, o sea, parece medio conspiranoico, pero no ni tanto, de estrategias para influenciar la opinión pública, para influenciar determinadas personas, para generar un conjunto y sumar gente a una causa que implica discriminar al otro o implica coartar los derechos del otro. Como siempre es la batalla, la batalla cultural política, sí, la batalla cultural, no sé. O sea, en términos, yo capaz soy un poco más materialista, tengo un corazoncito medio marxista. Está bien. Y para mí siempre, o sea, se resume en términos muchas veces económicos, para generar por intereses económicos grupos de poder que manejan y circulan información falsa, o manejan distintas estrategias o herramientas para generar cierto clima u opinión o grupos que los apoyen con cierta agenda económica, pero también puede ser agenda, y ahí me separo un poco, o sea, puede ser una agenda ideológica, política, porque no todo es económico, o no todo se puede resumir a intereses económicos. Hay muchas cosas que tienen sentido cuando vas más allá del análisis económico, y podés ver la historia de las ideologías, por ejemplo. Qué sé yo, por ejemplo, un estudio muy conocido en términos ideológicos es las clínicas, las falsas clínicas de aborto, que en realidad son clínicas manejadas por personas pro vida, que lo que hacen es llenan de información falsa a las personas que llegan ahí, y le ponen miedo para lograr que esa persona no se haga el aborto. Y hay un estudio muy muy grande hecho, creo que creo que la Barbie científica estuvo involucrada en ese estudio, y que creo que ahí se puede buscar el estudio en sus redes. Si no me equivoco, capaz es otra divulgadora. Que realmente es un sistema coordinado de organizaciones que hacen eso en pos de defender su causa pro vida, y que efectivamente hacen un manejo intencionado de mala información y de trabajo psicológico para las personas para que hagan lo que ellos quieren, que es llevar a término el embarazo. Ahora, ¿se puede decir que son términos económicos eso? Capaz sí. Hay muchas teorías que dicen que ser prohibida puede tener en términos macro, puede tener cierta
cierto interés económico en términos de generar una masa de trabajo de trabajadores muy baratos, crisis poblacional. Claro. Porque hay un paper muy famoso que dice que se prohibió el aborto casi ahí nomás históricamente de cuando se prohibió la esclavitud. Entonces, cuando ya no tenías esclavos, necesitabas igual una masa de trabajadores semi-esclavizados para continuar y mantener el sistema capitalista de explotación continua. Y es ahí donde surgió el aborto. Ese es un paper muy famoso. Galeano también habla de eso en Las Venas de América Latina. También. Pero bueno, están esas cosas. O sea, por un lado tenés como en términos macros como un sistema que se reproduce, y por el otro tenés en muchos casos organizaciones, grupos de poder específicos que generan acciones particulares, que manejan la información en lo digital y no en lo presencial también, pero que generan lo digital es una más de sus herramientas y espacios de acción para lograr sus intereses particulares. Claro, de nuevo aparece lo digital como herramienta acá. Claro. No quiero igual limitar lo digital a la herramienta. Lo digital es un espacio, es un actor, es una herramienta y es también a veces supera la idea de herramienta y empieza a imbricarse en la vida de las personas como una extensión de las posibilidades de las personas y como un acompañante continuo de la vida de las personas. Supera un poco la noción de herramienta y va más allá. Por eso hay un montón de distintas teorías que dicen que somos cyborgs en realidad ya. Sí. Tenemos la tecnología está tan imbrincada en nuestra experiencia cotidiana que no se puede concebir fuera de ella. Y en ese sentido utilizamos la tecnología para las mínimas tareas cotidianas. El hombre postorgánico. También, sí. Bueno, de la mano con esto, hablamos un poco de lógicas económicas, capitalistas, intereses que hay detrás de esto. Hay una pregunta que a menudo surge como en debates, no sé, cada vez que desde ciertos sectores más de centro, derecha, liberal, se critica a los sectores de izquierdas, dicen, no sé, publicaste tal cosa desde un iPhone y te quejas del capitalismo. Mi pregunta ¿es cierto que no podría haber ciudadanía digital sin una lógica capitalista de producción y consumo? O sea, ¿es necesario el capitalismo para que exista la ciudadanía digital? Eso es como definir ciudadanía, porque vos podés pensar ciudadanía en términos del Estado actual, y el Estado actual es un Estado capitalista. Es medio empezar como a manejarse en el ámbito de las ideas eso, porque nosotros vivimos en el capitalismo. Todo lo que hacemos está atravesado por el capitalismo y está enmarcado en el capitalismo. Y uno puede, por un lado, puede desgranar, bueno, la lógica capitalista, bueno, las empresas tienen estos intereses capitalistas, pero nosotros estamos en el sistema capitalista y por ahora no tuvimos una experiencia, o no, bueno, esto es medio como un gran debate, ¿no? Pero es posible, o sea, en términos globales, no hubo otra, o sea, no atravesamos, o sea, no hubo un momento capitalismo
corte de capitalismo y seguimos con el capitalismo. Es un sistema global. Claro. O sea, tenemos la Unión Soviética y un montón de otras experiencias, la experiencia china, y hay un montón de experiencias que podríamos decir no capitalistas. Pero bueno, también esa es la crisis de las izquierdas con la caída de la Unión Soviética. También estuvo en esto, che, se cayó el último bastión no capitalista, no hay otra salida, el capitalismo es lo único que nos queda. Y hubo una gran crisis en las izquierdas, una gran crisis de los movimientos obreros, por ejemplo, como tuvo un tiempo así, pero no, eso no implicó que paró la militancia, sino que surgieron nuevas formas de militancia, nuevas formas de agruparse, o se resignificaron las que ya estaban. El capitalismo es un sistema total, que sobrevive porque es un sistema total y es un sistema que come todo lo que no es capitalista y lo reinvierte en su propia lógica. En ese sentido, es que yo digo que vivimos en un estado capitalista y la ciudadanía que nosotros ejercemos como por siguiente es una ciudadanía enmarcada en el capitalismo. ¿Existe otra forma de ciudadanía por fuera del capitalismo? Probablemente. Habría que definirla entonces a la ciudadanía como algo más amplio que en relación al Estado, sino más como una acción política amplia. Y en términos de acción política, sí, hay un montón de acciones políticas no capitalistas, que son contrahegemónicas, que son anticapitalistas en muchos casos, o que critican al capitalismo, critican la lógica capitalista. Me encantó esto último que dijiste, porque justamente yo, este trabajo que estoy haciendo sobre qué significa ser ciudadano, se llama la saga de videos que estoy haciendo, y trato de abordarlo desde esa perspectiva, de qué significa, cuál es la definición de ciudadano respecto del Estado, pero también respecto de uno mismo, respecto de las acciones que uno toma. Y en este sentido creo que va mi pregunta. Dentro de un espacio digital, ya que es un sistema total, es obvio que esta ciudadanía queda englobada al sistema capitalista y es como medio difícil de pensarlo por fuera. Pero a la vez que hay como una reconfiguración de las izquierdas, se puede pensar en espacio de legitimación y resistencia al sistema digital, a la ciudadanía digital. Sí, totalmente. O sea, si lo pensás bajo la categoría de acción política, sí, en lo digital hay un montón de formas o espacios de resistencia, de acción política anticapitalistas, antisistema. Es más, hay un momento inicial del Internet que se pensaba como una especie de utopía en donde no se ejercían las lógicas capitalistas tradicionales, en el sentido de que era todo comunidad, todo conocimiento libre. Si existió ese momento inicial, no lo sé, yo lo dudo porque el Internet surge dentro de la lógica capitalista en términos de la lógica militar capitalista. Sí, de hecho sí. Entonces, yo un poco dudo de ese momento inicial, pero sí creo que hay espacios de construcción colectiva, sí creo que hay espacios, hay comunidades que rompen con la lógica capitalista, sí creo que hay movimientos que van en contra de eso, que van en contra del capital y de los intereses económicos y pugnan por otra forma. El movimiento de software libre, la ciencia abierta, los espacios militantes de distintas comunidades. Entonces, en lo digital se puede dar mucho y hay casi como una afinidad electiva entre lo digital y lo
y una lógica anticapitalista de apropiación y propiedad privada, que permite un ejercicio de una ciudadanía digital que va en contra, o sea, una ciudadanía digital revolucionaria o sí, que se puede pensar por fuera del capitalismo. Claro. Habría que escarbar más ahí. Pero es interesante que se pueda pensar de esa forma. Y bueno, última cosa sobre ciudadano digital específico. ¿Cuál sería el modelo de ciudadano digital? El buen ciudadano digital. ¿Existe un modelo de buen ciudadano? Yo me voy en contra de los modelos yo en general, pero yo lo podría definir en realidad como esto, el ciudadano digital, la ciudadanía digital, ciudadane, me gusta más, Ciudadane, entonces, como la ciudadanía digital, como este punto utópico en donde uno puede ejercerse plenamente en términos de derechos y obligaciones y pelear por más derechos y obligaciones, de accionar para combatir la exclusión del sistema estatal, por ejemplo. Y ese sería en realidad mi ideal. Es un ideal, como los ideales, tenés la realidad y lo ideal. Hay una distancia siempre entre uno y otro. Pero siempre uno tiene que, en base a la utopía te es útil en términos de poder generar los mecanismos para llegar hacia ella. ¿Que vas a llegar? Probablemente no sé, por eso es utópico. Claro. Pero la utopía te permite pensar cómo podés acercarte a ella. Claro. Sí, en base a eso era la pregunta, en base a qué sería lo que uno tendría que, no lo que uno tendría que, pero sino a qué se anhela cuando se habla de buena ciudadanía o buen ciudadano, más ciudadano. Claro. Y acción, conocimiento para accionar y un estado de derecho que vele por ese conocimiento y ese accionar. Perfecto. Y de la mano con esto, ¿qué podría ser la buena ciudadana digital cuando se encuentra con un discurso de odio? Obviamente depende del espacio, pero en general para mí todo discurso de odio es al odio ni cabida. Cuando vos retrocedes en cualquier espacio cuando vos habilitás, aunque sea con el silencio, cualquier violencia, cualquier discurso que se acerca a la violencia hacia otra persona, hacia la discriminación, violencia, es fácil reconocer cuando uno está, o a veces no es tan fácil, eso es cierto, pero cuando algo te suena raro o te suena tipo, che, acá están bardeando gratuitamente a alguien, acá están bardeando un grupo de personas o lo que sea, hay que estar muy atento, porque no hay que darle cabida. Cuando por silencio, por no acción, habilitas, se corre un gran riesgo de que en realidad ese espacio se colonice, se haga una cámara de eco de odio. Y después te vas a preguntar, bueno, ¿y por qué pasó acá? Porque ese silencio, esa no acción que vos tuviste, en realidad fue un retroceso, fue una habilitación silenciosa, para que luego se colonice ese espacio de odio. Entonces, para mí es
la villanía ni cabida. No me gusta igual la palabra villanía porque es villano y villano es aldeano y todo eso. Claro. Pero a la gilada, esta no me salía. A la gilada ni cabida. Ahí va. Ahí va. Bien de barrio. A la gilada ni cabida. Yo los miro desde arriba. Ok. Bueno, perfecto. Me está costando. Yo esto lo tenía pensado de formular las preguntas en lenguaje inclusivo y me está costando mucho, pero estoy cambiando las letras. Sí. Es muy difícil. Lo quiero incorporar. Me está costando, pero lo quiero incorporar. Bueno. Pregunta con respecto al margen de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Metiéndonos en la cuestión que está cobrando eco ahora con, bueno, la meta de 0 emisiones de carbono para el 2050, los 4 grados, la contaminación. Ya, sabiendo que toda la infraestructura digital requiere de minería, requiere de electricidad, requiere de todo lo que usamos para hacer esto cotidianamente. En un futuro, ¿sería posible ejercer la ciudadanía digital sin comprometer al medio ambiente? Yo creo que sí. Sobre todo, hay que hacer un cambio de mindset, de estructuras de pensamiento y por lo tanto de estructuras de producción. Nosotros ahora, bajo la lógica capitalista, tenemos la de maximización de beneficio inmediato. Pero existe otras lógicas en donde capaz una lógica que es más parecida en algunos casos a una lógica un poco más cercana al ciclo de los seres vivos natural, o si se quiere, que es, o no sé, pero que es de pensar las cosas en ciclos, en donde tienen distintos niveles de utilización, distintos niveles o distintas etapas de uso y de fabricación, en donde todos los materiales que se puedan, que sean posibles, tengan varios usos, varios momentos. Por ejemplo, la generación desde cero de un celular, y luego ese celular queda obsoleto, si se quiere, y pasa a tener otro uso. Y después de ese otro uso, lo reciclas. Reciclas algunas de sus partes. Y así hasta tener distintos usos, y recién en la última etapa, cuando ya le sacaste todo al celular, recién ahí destruir sus partes para poder convertir otra cosa, para poder hacer otra cosa, qué sé yo, vos el celular no le diste uso, pero bueno, lo podés reconvertir en una cámara web, ponele, y luego agarrás y lo convertís, lo dividís en partecitas y volvés a generar otros celulares con esas partecitas. Esto implica, obviamente, generar un diseño de celulares que te permita, o que le permita a sus usuarios finales o sus usuarios o distribuidores intermedios poder hacer la ingeniería inversa, separar sus partes y poder reconstruirlas, porque ahora son una cajita cerradísima esta cosa, pero en otro tipo de lógica, en otro tipo de diseño, dejarían de ser una caja cerrada y podrían permitir las partes volver a reensamblarse. ¿Te acordás que Motorola en un momento había tirado una de esas de celulares que se arman, sí, donde podés cambiarte Bueno, la lógica modular te permitiría reconstruir celulares a partir de otros, por ejemplo. Luego, cuando ya los materiales de celular ya tuvieron varias iteraciones, recién ahí las destruís para volver a construir otras cosas. Es decir, recién ahí separás
completamente sus materiales, por el cobre por un lado, el vidrio por el otro, el plástico por otro lado, y recién ahí volvés a generar otra cosa. Pero eso es cambiar absolutamente toda la lógica de producción, pero yo creo que es muy posible y no tan lejanamente posible, porque eso implica generar nuevos diseños, generar nuevas investigaciones yendo para ese lado, cosa que no se está haciendo. Ahora se derrumba una mina de litio y el celular te sale 15 veces más, porque tenemos la tecnología está dentro de un sistema extractivista hipercerrado que se mantiene a base de extraer, porque le sale muy costoso de forma inmediata reutilizar sus componentes viejos. Se tira, la basura tecnológica se tira. Es basura, no sé. Hay muy poco, porque de hecho actualmente existe la forma de cómo separar los componentes de acá, porque me vas a decir que no vamos a saber teniendo tipo nanotecnología, que no vas a poder separar los componentes de esto, pero es muy costoso hacerlo por cada unidad. Por eso no se hace. Claro, pues se podría hacer. Existir, la forma existe y cada vez, o sea, con estas metas que se impone la ONU, los gobiernos frente a la crisis climática y frente a la contaminación, no sé, yo por mi parte, mediante las noticias que leo, noto que hay como dos corrientes, una apuntando al reciclaje y otra apuntando a la minería espacial, tipo la utopía de mapear la luna por recursos y traer todo a la Tierra para seguir produciendo con la misma lógica. Sí, ninguna de las dos, o sea, la del reciclaje, yo digo, la del reciclaje es, antes de reciclar los materiales, en realidad yo soy más partidaria a reusar, reconvertir y luego reciclar. Pero sí, ponele. Y la de la luna, mira, si seguimos con el mismo nivel de personas en el poder, capaz pasa más antes eso que lo de las 3 R's. No sé, yo a veces yo me pongo con la crisis climática, me pongo muy pesimista, porque hay un montón de cosas que se pudieron haber hecho hace mucho tiempo. Siempre surge un nuevo invento, y tenés que podés hacerlo bajo la lógica capitalista de beneficio inmediato, bajo otra lógica. Siempre se elige la lógica capitalista de beneficio inmediato. A ver, para mí tiene que haber, o sea, el tratado de a 50 años, que no era hasta primero a los 25, bueno, no importa. Era para 2030 y lo extendieron. ¿Vos viste? Sí. Terrible. No, cállate que encima investigando para los videos. De vuelta. Sí. Investigando para los videos descubrí que el primer informe sobre la crisis climática, ya diciendo todo lo que va a pasar ahora, salió en 1974. Sí. No. Pero bueno. Porque ya se sabía que desde la revolución industrial la Tierra se calentó como 2-3 grados, como... ¿Más así que no se dieron cuenta? Pero bueno. Sí, vamos a llegar a 2050 y lo van a patear más adelante. No vamos a tener más colonias en la luna antes. Pero bueno, yo te digo, yo tengo una visión muy pesimista con respecto a esto, porque es todo palabrería. Tipo, esto es lo que dice la chica esta, Greta. Sí. Es cierto, se llenan todos la boca de bla 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 bla, hasta que nadie ponga y digo, no, ahora todas las empresas que generen un nuevo producto tecnológico me van a tener que hacer esto, que por lo menos pueda tener 5 usos distintos y efectivamente miles de plantas de reciclado para poder generar nuevos productos. Hasta que haya una normativa de mano dura en ese sentido, no va a pasar.
Ah, qué mundo feo. O sea, esa es mi postura, de vuelta siempre. Yo tengo tendencias sí. Sí. Bueno. No, igual estamos muy de acuerdo en eso. Así que. Bueno, queda una última. No, 2 preguntas. La que sigue. Esto es la ciudadanía digital. ¿Se puede entender como un antecedente práctico de una ciudadanía global en un futuro? O sea, ¿se puede aspirar en base a la experiencia digital, que es transgeográfica, digamos, a conformar una identidad ciudadana por fuera de las fronteras nacionales en un futuro? Es complicado. Todo es complicado, perdón. Todo Es es una palabra complicado. que me gusta mucho. Pero, ¿por qué? Porque lo digital es un fenómeno de 2 caras. Por un lado, genera la globalización, o la disolución de toda frontera y separación de tiempo y territorio, en el que puedes inmediatamente hablar con alguien del otro lado del mundo, y eso es un fenómeno cierto. Pero por el otro, tiene la cara de la territorialidad en términos de, como dije, lo digital es parte de la experiencia de las personas y se apoya en la materialidad de las personas, materialidad y la política económica, situación de las personas. Contexto, el contexto de las personas. Y ese contexto es muy local, ese contexto es muy territorial, es histórico y es local. Entonces, un fenómeno digital siempre tiene la cara de la globalización, pero la cara de la localidad, la cara de la territorialidad. Por ejemplo, en términos laborales, vos tenés el fenómeno de los microtaskers o trabajadores freelance a partir de plataformas que trabajan para una empresa, para Amazon, desde acá para Amazon, ponele, o una empresa internacional random, pero ellos están acá, y entonces están atados al contexto nacional de acá, atados al contexto político, económico que surge acá. Entonces, si bien el fenómeno del trabajo digital es global, también tiene su pata local. Y eso a veces es lo que siento de las cosas digitales en general. Se pierde la materialidad de las cosas, se pierde el contexto, se pierde el cuerpo de las cosas. Ese trabajador que está frente a la computadora, trabajando para esta multinacional a partir de una plataforma que dice yo soy solo el puente, que minga que es solo el puente, en realidad es ese puente, ese intermediario, es una ilusión para sacarse responsabilidades de encima. Pero detrás de esa pantalla hay una persona que tiene un cuerpo, que sufre, que su cuerpo sufre, que tiene hambre, que tiene sueño, que si tiene hijos tiene que cuidarlos y llevarlos al colegio. Es decir, hay toda una distribución de las tareas de cuidado, de supervivencia, que lo que es ese contrato global que tiene va a implicarle en su vida cotidiana el estado económico de su país en el que vive. Hay un montón de cosas que juegan en la relación digital que van más allá de lo digital, porque la experiencia humana es digital y es otra cosa, y es contextual, es nacional, es económica, es territorial, es corporal. Así que eso, no sé.
Igual me olvidé un poco la pregunta, me conté. No, Pregunta vuelta. más o menos me respondiste, pero la pregunta Ok. era si en un futuro, tipo, ya imaginándonos la utopía del futuro, sería Ajá. posible que exista un mundo sin fronteras en base a la experiencia digital de que no hay fronteras en lo digital. Era como eso. Ok, perfecto. Sí. Entonces eso de, a ver, en lo digital no hay fronteras. Puede ser que no haya fronteras, puede ser que se establezcan conexiones, contratos, intercambios de forma global, em, pero lo digital se apoya en la materialidad de la experiencia de las cosas. Em, y eso no se puede ignorar. Por eso, em, por ejemplo, en términos laborales se dice que se surge como una especie de proletariado global o cognotariado global si estamos hablando de trabajadores cognitivos, es decir, que ponen en juego sentimientos, conocimientos, habilidades intelectuales, mentales, que es global porque la relación capital-trabajo es global, las empresas son globales, pero la multiplicidad de experiencias laborales está atada a la materialidad de los lugares, de los territorios nacionales, por ejemplo, o de la localidad. Y además, a veces nos olvidamos que lo digital o la experiencia de digital no es total. Tenés lugares en donde todavía no llegó y tenés distintas experiencias con lo digital. Tenés distintos accesos hacia lo digital, tenés distintas resignificaciones de lo digital, que son históricos. Qué sé yo, por ejemplo, nosotros acá buscamos mucho el Internet, por ejemplo, en términos de sentido, ¿no? El Internet para nosotros es Google. Hay una asociación de Internet, Google. Claro. Pero hay otros países en donde históricamente las empresas monopólicas que tenemos en el Internet, que son Facebook, Google, Amazon, Alibaba y las otras, llegaron a distintos momentos. Y el que llegó primero a algunos lugares fue Facebook antes de Google. Entonces hay una asociación de significado entre Internet y Facebook. La experiencia de ese Internet, de esa experiencia digital es muy distinta. Entonces, ¿lo digital es global? Sí, pero también es muy heterogéneo. Claro. Así que, ¿en qué países llegó Facebook primero que Google? Ahí era una de las islas. Soy muy mala para esto, pero es una de las islas. ¿Sí que lo busco, no? Ah, está bien. Yo por... Después lo busco. Queda, después en los comentarios. Dale, después lo pongo como nota al pie. Nota al Pero pie. Sí, hay un videito. La isla que estamos haciendo de referencia tal. No, son un par. Algo así como en Indonesia. no, qué loco porque, o sea, debe ser muy loco que esa gente tuvo un primer contacto con el internet ya directamente con una red social, ¿no? Ni siquiera como un portal de información. Es que de ahí sale la información y tiene que ver con los distintos momentos en donde entró en la tecnología a su país, en distintos momentos de la historia de la tecnología y cómo se insertó esa tecnología en ese país, en esa localidad. Esa localidad entró en lo digital, con lo digital ya teniendo 15 años, ponele. Claro. O más, 25 años. Wow. No, más, ya no sé, mucho tiempo. Bueno, Google es del 97, creo. Sí. Y ya había páginas web antes. Sí, a partir del 95, ¿no? Es que empezó a ver. Sí, no más. Sí, O más. ponele, 93. Gran cambio el dial-up. Y hay otros momentos, la expansión digital fue desigual.
obviamente de norte a sur y en distintos momentos. Tiene que ver con la estructura económica política del país. Y al ingresar a ese país y con las políticas estatales del país, ¿no? Porque, por ejemplo, un caso más cercano, acá, en términos de acceso y digital para la población, tenemos un caso muy, muy importante que es el programa Conectar Igualdad. Claro, sí. Que dio acceso a dispositivos individuales y a veces a único dispositivo en el hogar para acceder a internet y acceder a programas digitales, y le cambió la vida a muchas personas. Mal. Mal. Todavía continúa el plan Conectar Igualdad, ¿no? Creo que durante Macri se descontinuó, Sí, pero ahora van a hacer una nueva. Yo el otro día estaba viendo que van a hacer una nueva tanda, me parece. Sí, me acuerdo que durante Macri se descontinuó porque la compu de mi hermana quedó ahí juntando polvo. Pero... Ya. Pero sí. Bueno, última pregunta para ir cerrando. Bueno, antes de la última pregunta, ¿tenés algún comentario final para hacer respecto a ciudadanía digital o a todo lo que dijiste? ¿Algo con lo que quieras cerrar? No, creo que vamos con la última pregunta y capaz cierro ahí. Bueno, para vos, ¿qué significado tiene la ciudadanía? A secas. La ciudadanía, a secas. Y en términos personales, Sí. la acción política de transformación de la realidad en sí. ¿Por qué? Porque si bien la ciudadanía puede ser definida como mis derechos y mis obligaciones, yo como ciudadana me considero un sujeto activa, atravesada por un montón de condicionantes, pero siempre buscando por mi propia supervivencia y asociándome a otras personas para buscar el bienestar. En ese sentido, la ciudadanía digital es ciudadanía más que ciudadano, ciudadana, ciudadane, porque es en términos sociales, comunitarios. Tiene sentido en la comunidad, no tiene sentido en la individualidad. La individualidad es un invento capitalista. La individualidad se inventó, el individuo se inventó. Nosotros somos sujetos de experiencia social, de experiencia compartida. Y en ese sentido, la ciudadanía es esta conexión con los otros, buscando una transformación social para sobrevivir, más que sobrevivir, para el bienestar social. Claro. Entonces, en una oración sería acción política de transformación de la realidad. Sí, acción política de la transformación, la acción política social o acción social política para transformación de la realidad. Perfecto. Bueno, esto fue todo. Nada, muchísimas gracias. La verdad que cuando empecé con ciudadanía digital a meterme por ahí, automáticamente pensé en vos y Muy bien. Y nada, me costó mucho, no sé, investigar un poco, o sea, lo googleé, encontré esos papers, pero era como, a medida que los leía, era como una definición bastante abstracta, me di cuenta, y nada, me diste una perspectiva mucho más certera de lo que es. Porque un poco igual uno te lo decía, porque mucho se ve desde una alfabetización, mucho se ve desde el marco jurídico, pero es medio difícil. Para mí también es por cómo consideras lo digital, ¿no? Ok, ¿la pasaste bien? ¿Te gustó la entrevista, las preguntas? Sí, espero no haber dicho muchas boludeces. Está bien.
Yo me engancho. No, no, todo suma. Además, cuanto más podamos darle vueltas a las ideas, mejor. Ok. Así que, bueno, muchas gracias. Espero que después te guste el video. Y nada, nos estamos viendo. Ok. Besitos. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.